Una de las cosas que siempre he tenido la bendición de poder compartir de repente con compañeros de trabajo, con amigos, con respecto a esto, que por un lado saben que soy pastor y por otro lado saben que sirvo al Señor. Y de repente, una de las cosas que siempre sale en la conversación es gente que dice que cree que habla mucho de Jesús sin conocer a Jesús, ¿ya? Y en ese conocer a Jesús, que está asociado un poco a religión, un poco quizá al comportamiento de la gente dice, yo no creo en Jesús, pero o creen y creen a su manera. Y bueno, en este tiempo el pastor Iván ha estado hablando con respecto a quién es Jesucristo. Y consideramos que es un tema súper importante y relevante porque finalmente yo estoy entregando mi vida completa a alguien. Y qué importante de alguna manera es conocer a ese alguien que yo le estoy entregando mi vida, ¿ya? Cuando yo le conozco, me permite poder eh, al conocerle me permite adquirir confianza, puedo de alguna manera abrir mi corazón y todo. Entonces creo que una de las cosas súper importantes es poder conocer al Cristo que nosotros servimos. Y nace una pregunta, ¿cuántos de ustedes, si alguien le pregunta quién es Jesús o qué es Jesús para usted, usted puede dar una descripción importante de Jesucristo? De repente damos desde el punto de vista, él fue mi sanador, él fue mi restaurador, él fue el que me proveyó en momentos de angustia, él fue el que unió a mi familia. Pero qué importante es acordarse un poco lo que habló el pastor Iván con respecto a, yo aquí hice un dibujo, no sé si lo ven, espero que se vea. Y hice un dibujo donde ahí yo puse las figuras de los temas que habló el pastor Iván, que es Jesús, el autor de la vida, que entendemos que Él está desde el principio. Jesús no es un martillo que se ocupa en caso de emergencia, ¿ya? No es un martillo que de repente, oh, el hombre peca y a quién ocupo y aparece Jesús. Jesús está desde el principio. También habló de que Jesús es el Cordero, ¿ah? Enlazado en el sentido de que a causa del pecado, Dios establece ciertas formas de acercarse al Señor y ofrecer ofrenda por el pecado. Finalmente, tal como esos corderos que eran sin manchas, sin defecto, Jesús se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado. También hablamos de que Jesús es el buen pastor. Es interesante que Él es el pastor de los pastores, no es un pastor asalariado, porque generalmente el asalariado no da la vida, no da la vida por sus ovejas, porque es asalariado, ¿ya? Y por último, qué importante entender que Jesús está vivo. No, creemos y es súper importante la obra de Jesucristo en la cruz, pero también es súper importante entender que Jesucristo resucitó y Él es primogénito de esa primicia de resurrección. Por lo cual nosotros creemos que si Cristo resucitó, posterior los que han creído en Cristo Jesús también resucitaremos con Él. Ay, que Él está vivo y no nos quedamos solo en que Él murió en la cruz. ¿Ya? Es súper importante que como cristianos podamos dar un mensaje completo con respecto a eso. No quedarnos con el sentido de la resurrección, vuelvo a decir que es súper importante, sino que la escena completa. Cristo murió, pero también resucitó. ¿Ah? Y eso es súper importante que lo podamos ver como cristianos. Esos son los temas que el pastor Iván pudo plantear y ahora a mí me toca plantear otra característica de este Jesús a quien sirve. Vuelvo a decir, desde el punto de vista que es importante conocerlo. Quiero, antes de entrar en sí en el tema que me compete, quise poner aquí unas preguntas. Ya piense por un momento y conteste las siguientes preguntas. Ya no me la conteste a mí, sino que sea usted personal. ¿Cuántos de nosotros tenemos secretos que queremos que la gente no sepa de nosotros? Y cuando entiendo que son secretos, entiendo que también pueden ser cosas no necesariamente positivas, no es que, oye, tengo un secreto, yo sé cuál es la cuenta RUT, cuál es la clave de la tarjeta, sino que con respecto a secretos de repente, que de alguna manera nosotros en algún momento hicimos algo malo y lo guardamos y está ahí en cierta manera, y que no queremos que nadie sepa, muchas veces ni siquiera en este caso nuestra esposa, o quién está con nosotros o a quién tenemos como confianza. A veces siente remordimiento de conciencia y vergüenza a causa de eso que está como... Ay, perdón, se me corrió. Ay, ahí está.
conciencia y vergüenza por algo que... Yo siempre cuento la experiencia de que yo, gracias a Dios, siempre estaba en los caminos del Señor, pero había algo que siempre, una situación que a mí siempre me pesó. Y yo, aún siendo cristiano y sentirme que había sido perdonada por Dios, yo le presentaba una situación que había vivido yo y que el Señor me ayudara y era algo que me pesaba hasta que un día yo sentí cómo Dios sacó esa carga de mí y me hizo estar muy liviano, sentí ya que ya sentí que eso ya no estaba, entre comillas. Estaba el recuerdo porque yo se los cuento, pero no estaba ese peso, ¿ya? ¿Siente que alguien le está acusando por cosas de su pasado? Alguien tiene temor de repente y esto no solamente pasa en el concepto del pasado, sino concepto de repente, no sé, digo yo, de repente somos cristianos de una manera en la iglesia, pero no somos así con los vecinos, con la gente que nos rodea. Y de repente nos da vergüenza que de repente en esto que vayan a nuestra casa o conozcan a nuestros amigos o a aquellos que en algún momento nos conocieron y de repente uno tiende como a tener vergüenza de las cosas del pasado. A veces se siente tan mal por su pecado que duda que haya remedio. ¿Ah? Nos pasa, nos pasó. Aquí yo las preguntas se las estoy haciendo a gente que es cristiana. Pero recuerde que constantemente pecamos. Cristo murió por nuestros pecados, pero en nosotros está esa naturaleza pecaminosa. ¿Ah? Recuerde que el apóstol decía, yo las cosas que no quiero, esas hago. ¿Ya? ¿Y hay solución para una conciencia que te acusa? ¿Ah? Aquí hay dos cosas súper importantes. Es súper importante para el cristiano el sentir siempre, de alguna manera, aquí lo habla de una conciencia que constantemente nos lleva a Cristo, porque somos pecadores, recuerde, Cristo murió por nosotros, pero somos pecadores. ¿Ah? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Ah? Y todo tenga vida eterna. Ya estamos con el Señor, somos del pueblo de Dios, somos hijos de Dios, pero en nosotros todavía está la naturaleza pecaminosa. ¿Ah? Dice que Cristo vino a salvar al pecador, del cual yo soy el primero, dijo ahí el apóstol. Entonces, qué importante no olvidarnos que el pecado está en nosotros. Y cuando entendemos de pecado, no está asociado a lo que yo hago, sino que está en mi naturaleza, está en mí, el pecado está en mí. Ya yo estoy haciendo un tema sobre los bautismos y de repente las personas tienden a pensar que lo que uno hace es el pecado, pero está en nosotros, es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué puse estas preguntas? Porque nosotros como cristianos, y espero que usted haya sido así, estas preguntas nos llevan un poco a reflexionar que sí en nosotros hay cosas que hacemos en el día a día, ¿ya? Si los comparáramos a otros, quizás no somos tan malos, pero constantemente pecamos. En el caso del hombre, voy a hablar del hombre, el hombre de repente desvía su mirada, de repente ve cosas que no tiene que mirar, toca cosas que no tiene que tocar, de repente, no sé, chiste de doble sentido, voy a hacer como super light encima, chiste de doble sentido, palabras que no corresponden, una mala palabra, un gesto, un responder quizás de mala manera. Todas esas cosas de alguna manera nos pasan a nosotros los que somos cristianos. No sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa. A mí me pasa, es constante, es una lucha constante. Si fuéramos santos y no tuviéramos ningún defecto, ya no estaríamos aquí en la tierra, estaríamos con el Señor. Entonces, tenemos algo que constantemente nos asedia y es el pecado. ¿Qué hubiera sido hermoso que Cristo hubiera muerto por nosotros y que no hubiéramos pecado más al recibir a Cristo en nuestra vida? Pero finalmente seguimos pecando, ¿ya? Y como le decía, estoy hablando de un tema con respecto a los bautismos y mucha gente piensa que para bautizarse no tengo que pecar. Pero no, yo me bautizo por otra cosa, pero finalmente sigo siendo un pecador. Entonces, eso nos lleva a este texto que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿quién puede decir que ha pecado? Si alguno ha pecado, yo he pecado, pecamos. Espero que, que usted también pueda decir, porque pecamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, yo he pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Entonces, ¿cuál es el tema que a mí me compete hoy día con respecto a Jesús? Tiene que ver con este Jesús, nuestro abogado.
Ya, y ahí puse una imagen, ¿ah? Que la encontré bastante buena, la saqué de ahí de un PPT de lo que yo estoy estudiando, y ahí vemos siempre la Biblia, en muchas partes de la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, lo vamos a ver más adelante, hay un concepto como de juicio, un trono, un juez, uno que ha sido acusado, hay un acusador que está acusando y hay un abogado. Si usted ve ahí hay un ángel con alas negras que pregunto, ¿quién puede ser el acusador? ¿Quién es el que constantemente nos acusa? ¿Alguien si me pudiera decir quién es el que nos acusa? Ah, Satanás. Satanás, ¿cierto? Ya. La pregunta, ¿Satanás miente cuando nos acusa? Eh, No, 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 porque somos no. pecadores. Gracias, Ya. constantemente pecamos. Sí, muchas veces le decimos, oh, diablo mentiroso, pero no, el diablo es un buen observador y hace bien su pega es ser acusador. Entonces, ¿se acuerda cuando lo dejó, cuando el Señor le dice, no has considerado tú a mi siervo Job? Y él dice, sí, bueno, pero es que no te va a servir de baldes y todo lo que tiene. Quítale las cosas y a ver si te sirve. Y después le dice, cuando finalmente vas a eso, dice, pero veamos piel por piel. O sea, el diablo hace bien su pega de esto de acusador y muchas veces nosotros tendemos a decir, oh, diablo mentiroso. Y no, el diablo hace su pega, él anota, él ve cuando nosotros estamos pecando constantemente. Entonces el tema que hoy día nos compete es el tema de Jesús nuestro abogado. Algunos miran el pecado como algo serio porque dicen, no miran el pecado como algo serio porque dicen, Dios me perdonará porque hay peores. ¿Ya? Esto es súper importante como cristianos que podamos entender. Vuelvo a decir, somos cristianos, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Dios nos limpió, somos llamados, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, pero seguimos pecando. Y muchas veces nos colocamos en una postura farisea, de alguna manera de decirlo, y juiciosa con respecto a otros, porque otros están pecando o hacen, entre comillas, pecan de una manera como más fuerte, como dice ahí, cosas peores y yo no, yo miento nomás. Po. Yo solo miento, me salen una que otro garabatito, entonces, pero hay otros peores. Pero recuerde que el pecado es pecado y está en nosotros. ¿Qué dice la Biblia a la persona que cree que es lo suficientemente buena para alcanzar el cielo? O sea, yo ahora soy cristiano y yo estoy listo para irme con el Señor porque el Señor, Dios me lavó, me limpió y estoy listo. Heme aquí, Señor, ven a buscarme. Vamos a ver qué dice la Biblia con aquellos que creen, y vuelvo a decir, estamos hablando de cristianos que creen que son perfectos, que no hay pecado en ellos. Si alguien me puede leer Isaías 64:6, por favor. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Isaías 64:6, que lo tenga, que lo lea, por favor, para hacerlo un poco más dinámico. Espero que todos estén con su Biblia, que es súper importante. Isaías 64:6, ¿Sí? ¿Qué pastor. dice? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Gracias, Manuel. Ah, Aquí que no está diciendo que nuestra justicia, o sea, yo me considero justo, no, yo vuelvo a decir, si yo me mido con otro, puedo considerarme justo, sí, yo miento, el otro roba, yo miento y el otro hace esto, pero mi justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia, porque no hay nada, vuelvo a decir, el pecado está en nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué le podría yo decir a una persona que se considera justa? Hay gente que dice, oh, yo soy tan bueno, me golpean la puerta y doy mercadería, me abren la puerta y yo siempre allá, oh, atento, oh, qué buen vecino. Pero para aquellos que consideran que son personas perfectas, que no necesitan ya ser perdonados, entre comillas, nos dice que nuestras justicias son como paños de inmundicia. Aun cuando a Jesús le dijeron, Señor bueno, como maestro bueno, y dice, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno y es mi Padre que está en los cielos? ¿Ah? Hay alguien, y en esto, Isaías 64:6 nos confronta, nos dice, nosotros somos pecadores,
Ustedes, los cristianos, siguen siendo pecadores aunque Cristo murió en la cruz. Entonces nos confronta con esta justicia que finalmente nosotros, en nuestra humanidad, somos paños de impundicia, nuestras maldades nos llevan, yo decir, hoy día yo me voy a portar bien, yo en la mañana oro al Señor y digo, Señor, por favor, acompáñame, guía mis pasos, pero de repente algo pasa. ¿Por qué? Porque mis maldades me guían a veces, mi humanidad sale, florece el pecado. ¿Ah? Entonces, nace una pregunta. ¿Hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? Y ahí quiero que me lean Romanos 5:8 alguien, por favor. Romanos 5:8. Si alguien lo tiene, por favor. Romanos 5:8. Eh, ¿lo leo? Sí, por favor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Gracias. Saludos a todos aquellos que se han incorporado a este discipulado. Que Dios les bendiga. Eh, Amén. Hay algo que ocurre bastante fuerte cuando uno le habla a alguien que no es cristiano, cuando uno evangeliza, y es que mucha gente dice, es que yo soy malo. Entonces, cuando yo deje de ser malo, voy a ir a la iglesia. Cuando yo deje de ser malo, cuando Dios me saque esto que hay en mí, yo voy a empezar a la iglesia, porque no puedo ir a la iglesia, sí, pero finalmente Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y Cristo murió por todo pecado, por todo. Desde nosotros tendemos a ponerle nivel al pecado, le ponemos nivel. El que fue un violador, no, es que ese sí que es malo, pero el violador, disculpen el ejemplo, pero el violador, que yo lo veo como alguien que asesina a alguien, con respecto a alguien que miente o engaña, delante de Dios es el mismo pecado. Delante de Dios es pecado. Entonces, tendemos un poco a colocarle niveles. Me gusta mucho la palabra del Señor cuando dice que Dios aborrece la balanza falsa. Y si habláramos en el contexto humano, ¿qué es una balanza falsa? Es que el hermano José Araya vende 1 kilo de pan y la pesa es un 3/4, pero él le pone 1 kilo. Disculpe que los hermanos Josecito. Pero el Señor dice que Dios desprecia la balanza falsa. O sea, si solamente el hermano José dijera, ya aquí le voy a poner, en vez de que sea kilo, pues al 3/4 le voy a poner kilo. Entonces, cada vez que venda pan, le va a ir sobrando un excedente para él. Dios dice, eso Dios lo aborrece. ¿Ah? Dios también dice, aborrece el testigo falso. Mire, estoy dando ejemplos. ¿Qué es un testigo falso? No, si la hermana Irene dijo esto, yo sé que lo dijo, yo la vi, yo la escuché y eso dijo, y nunca dijo nada. Pero no, si yo estuve ahí, yo soy testigo. Yo soy testigo que ella hizo algo, yo la vi que sacó algo. Y recuerde que aun cuando a Jesús querían arrestarlo, dice que los fariseos, los cristianos, contrataron falsos testigos para incitar al pueblo. Entonces, mire, qué cosas tan simples como una balanza que no está bien, como también un testigo falso. Entonces, cualquier pecado delante de Dios, por muy fuerte que sea, vuelvo a decir, Dios murió por todos nuestros pecados. Entonces, aquellas personas que dicen, pastor, yo no voy a la iglesia porque no estoy malo, uno siempre tiende a decir, el enfermo va, ¿cuándo va el médico el enfermo? Cuando está enfermo. Uno no va al médico cuando está sano. Así también con el Señor. Venir luego, tal cual como esté. Porque dice la palabra que aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ah? O sea, ¿Dios me puede limpiar? Sí. ¿Dios me puede lavar? Sí. ¿Puede transformarme? Sí. ¿Ya? Eclesiastés 7:20, si no me equivoco era ese, sí. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nuestro caso es
nuestro caso es sumamente débil porque somos culpables sin justificación por nuestros pecados. ¿Qué quiero decir con esto? Que también es súper importante. Hay gente que dice, yo no necesito de Dios, no necesito de Jesucristo que muera por mí. Si yo no he hecho nada malo, al contrario, soy buena persona, no me meto con, no hago problema a los vecinos, siempre atento, fiel a mi esposa, fiel a mis hijos. No, no necesito. Pero nosotros, vuelvo a decir, necesitamos, nuestro argumento es muy débil. Vuelvo a decir, aunque nosotros nos pusiéramos en una burbuja o estas comunidades cristianas que hay de repente, estas comunidades que solamente viven cristianos, aún dentro de esas comunidades ocurre pecado. O sea, tengo una pregunta. ¿En la iglesia pueden pasar situaciones complejas si uno permite que entre el pecado? Sí. ¿Ah? Aún dentro de la iglesia se produce de repente pleitos, celos, contienda, ocurren cosas, situaciones en la iglesia. Y uno podría decir, pero ¿cómo? Si está Dios y somos todos cristianos, es porque está el pecado en nosotros. Entonces, nuestro argumento es muy débil. Nosotros no nos podemos justificar por nosotros mismos. Necesitamos a alguien. Y es súper importante, aquí hago un paréntesis, usted lleve 20, 30 años en el Evangelio, sea pastor como yo, o sea profeta, todo lo que Dios le dé, en este caso yo como pastor, no me excede de acercarme al Señor y decirle, Señor, perdona mis pecados. Qué importante, como dice la Biblia, ponernos a cuenta con Dios. Señor, perdona mis pecados. Ahora, no sea pillo como yo tengo un monito que dice, Señor, te pido perdón por el pecado que hice y te voy a pedir perdón por el pecado que voy a hacer mañana. Eso. ¿Ah? Pero qué importante es constantemente, aún yo siendo pastor, tengo que ir a las plantas del Señor y pedir perdón al Señor por mis pecados. ¿Ah? ¿Que uno va mejorando? Sí. ¿Que uno va dejando cosas atrás y va buscando hasta esa perfección, hasta que la luz de la aurora, hasta que seamos perfectos? Sí. ¿Dios me ha transformado? Sí. ¿Dios la ha cambiado a usted? Sí. Hay cosas que había en usted que hoy día no están. Gloria a Dios por eso. Pero seguimos pecando. Entonces es súper importante que nos podamos acercar y buscar del Señor. Puesto que somos culpables, porque debemos, vuelvo a decir, no nos excede de pedir perdón, o no dejamos de pecar porque hoy día estoy en la iglesia y sirvo al Señor y acepté a Cristo en mi vida. No, sigo siendo un pecador. Puesto que somos culpables, ¿qué posibilidad hay de escapar del castigo? ¿Cómo puede Jesús defender clientes culpables como nosotros? Si alguien me puede leer Primera de Juan 2:2, por favor. Está casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan Amén. 2:2. Manini, por favor. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Ah, Él es la ofrenda, él fue el que se entregó por los pecados de toda la humanidad. Esto también nos enseña algo súper importante. Hoy día nosotros estamos en la otra vereda. Hoy día nosotros somos hijos de Dios. Hoy día hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero no debemos olvidarnos que también tenemos que ser misericordiosos y mirar hacia el frente y traer a ese pecador. Hoy día nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, pero estamos llamados a buscar al pecador, traer al pecador a Cristo. La Biblia dice que si un pecador se arrepiente, uno, dice que hay gozo en los cielos. Entonces tampoco nos podemos quedar de alguna manera en la otra vereda. Tranquilo, yo estoy bien, no sé, he escuchado testimonios de repente, no sé, yo en mi juventud hice muchas cosas y viví muchas cosas, pero hoy día Dios me dio una familia, hoy día sirvo al Señor, tengo una familia hermosa, una esposa, tengo hijos, entonces yo estoy bien, gracias Señor por todo lo que me has dado. No, qué importante entender que Cristo murió por todo el mundo, por todos los que son pecadores. Él fue propiciación. ¿Qué significa propiciación? El sacrificio del perdón de nuestros pecados. Él fue el perdón de nuestros pecados. Su sangre aplacó la ira de Dios, pagó el precio de nuestra salvación. ¿Ah? Entonces, qué importante, queridos hermanos, es si hoy día estamos en la otra vereda, no nos olvidemos, por eso invitarle a que usted
llegue temprano los días domingos, salgamos a evangelizar, a hablarle a la gente de Cristo, porque es importante que aquellos que están en las tinieblas puedan ver también esa luz que un día nosotros lo vimos. Recuerde, fue Cristo quien nos llamó, fue Cristo quien fue primero. Él nos amó primero, no nosotros. Él nos amó primero, Él tuvo misericordia de nosotros. Es Amén. interesante entender del contexto del abogado, que significa que él fue el perdón de nuestros pecados y aplacó la ira de Dios. Cuando Dios no, recuerde que cuando uno entraba al lugar santísimo en el Antiguo Testamento, el sacerdote debía cumplir ciertas condiciones para acercarse al lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba la misma presencia de Dios, pero si no estaba en condición era consumido, destruido, moría. De hecho, tenían unas campanitas que cuando él se movía sonaban. Si dejaban de sonar, los de afuera pensaban que el sacerdote había muerto a causa de que Dios le encontró un pecado. Pero hoy Dios nos ve, no nos ve a nosotros, Dios nos ve a través de Cristo. Si Amén. sacamos a Cristo, está el pecado y el pecado produce ira. En cambio, cuando Dios ve a Cristo a través de nosotros, es Cristo que intercede por nosotros, es Cristo, Él ve el sacrificio de la cruz que hizo Cristo, el perfecto sacrificio, eso aplaca la ira. Y Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. ¿Ah? Amén. ¿Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo murió una sola vez y Él murió por todos nosotros. Él no necesita, hoy día hay gente que dice necesitamos, si usted dice de repente, ¿sabe qué? Yo aún no me siento libre del pecado, y yo como los católicos, me voy a hacer una manda, me voy a pegar, me voy a maltratar. No, Dios, yo no voy a hacer esto porque para demostrarte, Señor, que sigo siendo un pecador y no. Cristo murió por nosotros. Y la sangre de Cristo fue eficaz. Y vuelvo a decir, desde aún la mirada de que aún en la mirada de que mi pecado sea, wow, más grande, vuelvo a decir, no hay nivel de pecado, pero si mi pecado fuera, soy un asesino, uy, qué fuerte sentir el perdón de Dios sobre nuestra vida. Qué fuerte. ¿Ya? Y no exige nada más. Dios no necesita nada más y muchas veces nosotros cometemos el error. Bueno, esto de no sentirnos no creer en no tenerle confianza al sacrificio de Cristo, mucha gente termina haciendo cosas para buscar como en cierta manera como que el sacrificio de Cristo le faltó algo, no está 100%, algo faltó. No, Él lo hizo todo, completo. Recuerde, hablamos un tiempo atrás del sacerdocio. El sacerdote mataba un animal, pero este sacerdote llamado Jesucristo, él mismo se entregó por sacrificio. ¿Ah? Y Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros pecados. Él sufrió como nosotros en su humanidad. Por lo tanto, él dice que en todo lo que Él vivió en la tierra, Él se compadece de nosotros, porque Él sufrió igual que nosotros, vivió igual que nosotros. ¿Ah? Él conocía el pecado, pero no vivía en pecado. Él fue intachable. Él es rodeado de pecadores, rodeado de un mundo de pecado, gobernado por Satanás. Pero en Cristo no hubo pecado. ¿Ya? Y que nos enseña de alguna manera que en Cristo somos también más que vencedores. Amén. Entonces, en esto entendiendo que Cristo es nuestro mediador, quisiera que alguien pudiera leer Primera de Timoteo 2:5, por favor. ¿La leo, pastor? Por favor. Era Primera de Timoteo 2:5, ¿cierto? ¿Sí? Ya, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, hermano. Amén. La consulta. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Seguro? ¿Ah? Entonces, si yo pongo mi Biblia abierta al lado del velador, o pongo música ahí para que... Ah, sí, la palabra es poderosa. El poner alabanza es poderoso también.
pero finalmente el único que puede mediar con nosotros es Cristo. Muchas personas no creen que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Más bien buscan a otros para que interceda por nosotros. Y eso también es muy recurrente. De repente, no sé si a usted le ha pasado, pero yo lo he escuchado. Hermana Irene, usted que es cristiana, ¿podría orar por mi vecina porque Dios la escucha a usted? Eh, ¿Podría usted, por favor, usted que es evangélico, podría ir a orar por una persona? ¿Ah? Nosotros sí podemos orar, pero nosotros, ¿dónde ponemos nuestras cargas? ¿A quién vamos? A Cristo, porque Cristo es el único mediador. ¿Me entiende? Sí. Cuidado cuando de repente, no sé, oramos y Dios nos contesta. ¡Wow! Oramos para que Dios hiciera algo y lo hizo. ¡Gloria a Dios! Y empezamos a pensar que, wow, Dios escucha mi oración y wow, parece que hay una conexión con Dios porque todo lo que le pido al Padre, Él lo hace. Y viene la vecina, oh vecina, sabe que usted oró y yo hizo el milagro. ¿Sabe, vecina, vecino, usted hizo esto? Y Dios le escuchó. Cuidado, toda la gloria le pertenece a Jesucristo. Nosotros somos instrumentos en sus manos. ¿Ya? Entonces, y muchas personas buscan otra forma de interceder, y le vuelvo a decir, ahí no me quiero meter un poco, pero buscamos santitos, buscamos de repente, no sé, de repente aún, y lo digo en buena manera, no sé, hay un hermano poderoso en la iglesia, o un super pastor, o un super hermano, y de repente buscamos yo unas cosas que viví, que mi mamá siempre me enseñó, muchas veces cuando de repente hay una palabra poderosa como predicador, muchas veces la gente te busca para que tú ores por ellos. Y muchas veces me pasó, y no lo digo en un contexto de vanagloria, que de repente querían que yo orara por esas personas. Y yo miraba, en este caso, a mi guía Gumersindo, y si el hermano Gumersindo me autorizaba, yo ponía las manos, oraba por alguien. Pero muchas veces el hermano Gumersindo decía, no, ¿por qué? Porque, vuelvo a decir, de repente uno busca, no, yo voy a ir donde este pastor, o donde este profeta, donde este hombre de Dios porque Dios lo escucha, es power. No, no, no. Aquí el power es Jesucristo. Es Jesucristo. Amén. Nosotros somos barro en las manos del alfarero y si mañana Dios hace prodigios y milagros, la gloria le pertenece al Señor. Si mañana Dios escucha una oración, quiero que ore vecina porque alguien está en el hospital y quiero que salga y mañana sale, usted tiene que decir, la gloria le pertenece al Señor. Yo oré oré a través de Jesucristo. Él es mi mediador. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado que no solo ocurre dentro de la iglesia, sino que también ocurre con respecto a la gente como nos ve. Le vuelvo a decir, pasa esto de que, pucha, si usted lo escucha al Señor, de repente hay gente que no le gusta orar. Y como no le gusta orar, le dice, pero ore usted mejor, pues si usted cuando ora, parece que el cielo baja, parece que el ambiente cambia, entonces ore usted mejor. No, usted tiene que forzar también a esa persona a orar. A mí me pasa de repente en el trabajo, me dice, ¿podéis rezar conmigo? Ya recemos. Yo le tomo la mano a mi compañero y digo, oremos juntos. No, pero ahora tú no, po. Si tú estás pidiendo algo, tienes que ser tú el primero. ¿Qué? ¿Ya? ¿Cuáles son algunos intermediarios que la gente busca para que interceda por ellos? Bueno, y ahí lo estuvimos viendo, que tiene que ver con, de repente, como le digo, hoy día como evangélico, muchos dicen, no me cerréis la Biblia, no me cerréis la Biblia, el Salmo 91, Jehová mi pastor, nada me faltará, no me cerréis la Biblia porque si no, algo va a pasar. No, o santitos, o cosas, cuidado, cuidado. Aún yo recuerdo, y fui enseñado, de repente hay alabanzas que a mí me emocionan, me quebran, me gustan, pero la alabanza tampoco me lleva al Señor, es Jesús quien me lleva al Padre. Cuando lloro, trato de poner alabanzas, pero también muchas veces trato de orar sin música, porque yo quiero que lo externo no me afecte, no sé si me entienden. Ah, Uno de estos días, yo estudié una parte del lenguaje de señas con respecto al cristianismo y me propuse en el Señor orar con lenguaje de señas, sin decir palabras. Entonces me estoy preparando, porque quiero aprender a hacer un poco más, y estoy preparando una oración de lenguaje de señas. Entonces le decía al Señor,
si finalmente tú hiciste al sordo, al mudo, yo le dije, voy a orar un momento con lenguaje de señas, sin ninguna palabra. Y tengo plena seguridad que aún ahí voy a sentir la presencia del Señor. ¿Ah? Queridos, acá no sé si hay una pregunta hasta el momento con respecto a lo que hemos hablado, sino para seguir, ya que tengo la mirada amenazante acá de que darle oportunidades, si alguien que desea con respecto, como le digo, a esto de que Jesús es nuestro abogado. Algunas verdades sobre nuestro abogado llamado Jesucristo. Uno, Él es justo. No gana con trucos ni maniobras legales que distorsionan la verdad. No puede ser sobornado ni usa mentiras. Ah, vuelvo a decir, ¿se imagina este Dios que aborrece el testigo falso y traiga testigo falso? ¿Cómo? Si él mismo lo aborrece. Aquí quiero dar una historia que me pasó, que lo vi. ¿Alguien alguna vez vio La Casa en la Pradera? ¿Se acuerdan de La Casa en la Sí, Pradera, los que somos más viejitos? ¿Ah? sí. Y recuerdo mucho una película que hasta el día de hoy me quedó grabado, y era un hombre que llegaba a la ciudad y ponía una carpa, y era una iglesia. Y él hablaba de que Dios hacía milagros, 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 y Dios hace esto. Y entraba gente, y la gente, llegaba gente enferma, y él decía, y Dios te va a sanar, y la gente se sanaba. Entonces, a causa de lo que se producían los milagros, mucha gente llegó a la iglesia y muchos enfermos le creyeron a este pastor, voy a poner, a este pastor, porque hacía milagros. Pero resultó que al final de la película se muestra que todos esos enfermos que pasaban adelante eran actores que el mismo pastor contrataba. Y él dijo una frase que hasta el día de hoy me quedó grabada. Y él decía, es que hago esto para que la gente llegue a Dios. Tengo una pregunta. ¿Dios necesita que nosotros hagamos una mentira para que lleguen a la iglesia? No. Entonces el pastor dijo, yo hago esto, y al final, ¿qué pasó? Hubo todo un asunto y al final esta persona se fue a otra ciudad y resultó que en la otra ciudad eran los mismos enfermos, o sea, el que se hizo ciego era un actor, el que se hizo, entonces yo me quedé muy fuerte, Dios no necesita de un engaño para mostrar su gloria, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios intercede antes de tiempo y fuera de tiempo. Entonces, no necesita nuestra ayuda. Y nosotros queremos engañar. O sea, si usted de repente usa el engaño para llevar a alguien a la iglesia, cuidado. Entonces, Dios es justo, no ocupa maniobras humanas, mentirosas para traer gente a la iglesia. ¿Cristo está defendiendo a clientes culpables? Sí. Él sabe que son culpables. ¿Ah? Y aún en esa cualidad que tenemos nosotros los hombres de ser culpables, y seguimos siendo culpables, pero Dios sigue en nuestra defensa. ¿Cristo va solo ante Dios para defendernos? Sí. No nos llama a testificar. ¿Alguna vez usted está orando así, Jesús, Señor, y que Jesús le diga, ven, vamos juntos donde el Padre? No. Si no, no sé si le ha pasado de repente cuando de repente el abogado así, como para tocar el corazón del juez, le dice, pero es que este hombre lo hizo, mató a alguien porque no tenía que comer. Mató a alguien porque mire la familia que tiene acá atrás y tiene tantos niños. No sé, hace poco alguien por ahí salió en las noticias que, en las noticias salió unas personas que estaban destruyendo una farmacia y de repente se escucha la voz de uno de los que era una turba de personas y una de las personas dijo, oye, déjalo entrar, no es que no tengo plata, necesito, porque en mi casa necesitan comer. O sea, el destruir la farmacia, él lo tomaba como una justificación a causa de que su familia no tenía y él no tenía trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros seguimos siendo culpables. Yo no, Jesús, voy, ven, anda conmigo, yo voy a hablar con Dios. No, no. Nosotros debemos sabernos siempre culpables delante de Dios. Como hablaba, nuestra justicia son paños de justicia. Damos gloria a Dios porque Dios nos ha cambiado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que son nueva criatura en Cristo Jesús? Yo soy nueva criatura. Amén. Pero todos los Amén. días necesito que el Señor abogue por mí. Amén.
todos los días. Amén. Y sea quien sea obispo, pastor, el hombre más eminente sobre la tierra, con respecto un poco al Señor, no, todos necesitamos del Señor. Una de las grandes cosas Amén. que produce, hace poco me leí un libro de avivamiento, y una de las grandes cosas que provocó grandes avivamientos es el reconocimiento del pecado que está en nosotros. La gente buscó Amén. al Señor, ¿por qué? Porque entendía que eran pecadores. ¿Qué produjo los grandes avivamientos? ¿Qué produjo grandes cambios en la iglesia? Hombres que dijeron, Señor, ¿cómo nació el movimiento pentecostal? Nació que un momento los hombres me dijeron, somos pecadores, necesitamos algo que venga de Dios y nos ayude a ser mejores. Quiero ser un mejor cristiano, quiero ser un mejor hombre de Dios. Y empezaron a orar y clamar al Señor. Señor, manda de tu espíritu, porque entendemos que lo único que nos puede ayudar a mantenernos como buenos cristianos no está en nosotros. Tiene que ser una ayuda sobrenatural. Lo decía un libro de historia del pentecostalismo, de los grandes avivamientos en Chile. Y dice que en un momento ellos sintieron cómo bajó el Espíritu Santo y los llenó. Pero ¿cómo empezó? Necesito de ti, Señor. Necesito que me limpies, que me saques de mi pecado, que me ayudes. Gracias porque me limpiaste, pero hay un camino que tengo que recorrer todavía. Necesito, esto no lo puedo hacer solo. Sigo pecando, sigo mirando para el lado, sigo mintiendo, sigo haciendo cosas. Necesito de tu Espíritu Santo. Y eso provocó grandes avivamientos. Amén. Su adversario es el diablo, cuya táctica es acusarnos. Jesús refuta las acusaciones del diablo defendiéndonos con su sangre. Jesús no le dice al diablo, oye, diablo mentiroso. No. Él dice, sí, sí, son pecadores, pero la sangre de Cristo, mi sangre los redimió, los limpió, los limpia constantemente. Es como cuando usted todos los días, me imagino que se baña antes de salir o durante el día se baña. Así tenemos que constantemente ser rociados de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Cada día que despertamos, Señor, que tu sangre nos cubra, que tu sangre la sangre que nos redimió, sea yo ahí, Señor, empápame con tu sangre cada día. ¿Ah? Porque, como le digo, de repente hablamos de que el diablo es mentiroso. No, el diablo hace bien su pega, nos acusa súper bien. No proclama nuestra inocencia, sino que admite nuestra culpa. Argumenta que el castigo ya fue pagado con su muerte, la deuda ya está cancelada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos anteriormente, él no dice, no, si él no fue, no, si el pastor Manuel no es un pecador, no, él no habla de inocencia, él lo que habla, sí, él pecó, él es un pecador, pero mi sangre pagó, mi sangre lo cubre. Le vuelvo a decir esto de que delante de Dios, Cristo es el que intercede por nosotros y que Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, Él no habla de que somos inocentes. No, Él no habla de eso. Él sabe que somos culpables. Entonces, no sé si puede ver un poco que este abogado no es igual que el abogado del mundo. El abogado del mundo defiende al malo. No, es que él, como le digo, como esta persona de la farmacia, no, es que esta personita no tenía plata, no tenía plata. Es como la historia de Robin Hood. No, si Robin Hood es un héroe, le roba al rico para darle al pobre, pero está robando. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y entender que finalmente hoy día podemos orar, vamos a la iglesia, podemos entrar a los medios de gracia. Usted puede en su pieza orar al Señor. Y yo creo y tengo plena seguridad que la presencia de Dios baja cuando usted está orando. Y eso no es por nuestras actitudes, ni por nuestra elocuencia de oración. Es porque Cristo nos limpia cada día. Entonces, cuando usted está orando en su casa o de repente se pone a cantar una alabanza y le caen sus lagrimitas y empieza a sentir la presencia de Dios en la cocina, la hermana Cristina está cocinando y empieza a llorar y siente la presencia de Dios. No es por ella, es porque Cristo la ha cubierto. Y eso debemos entenderlo siempre.
O yo estoy en la iglesia, me toca predicar, coordinar, o vine a la iglesia. Usted, para entrar en la iglesia, Dios le hizo apto a través de su sacrificio. ¿Ya? Y lo más lindo de esto es que la deuda ya está cancelada. Cristo, como va a decir, Amén. Cristo murió una sola vez. No necesito, porque habla un poco de los ejemplos de la Biblia, porque nosotros también caemos de repente en estas cosas, como los católicos tienen santitos, prenden velas o cruces. A veces también nosotros los evangélicos caímos en ciertos rituales que para mí no son correctos, como vuelvo a decir, de repente retamos al hijo, no, no me sale en la Biblia, no, no me apagué la música, ¿ah? No me toqué esto porque esto es... ¿Me entiende? Cuidado, 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 cuidado. No sé si un día este mañana tiene un pequeñito y el pequeñito le rompió la Biblia. Así, ¿pero qué me rompiste la Biblia si esta es la palabra de Dios? Cuidado, cuidado. ¿A quién tengo que ir? ¿A quién tengo que recurrir? Es al Señor, a su sangre preciosa. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ah? Esto se lo voy a compartir, no necesariamente para que, ¿cómo se llama? Lo, no es, me gustó, lo puse, pero no es que esta es el tipo de oración, pero cuando uno va, ya sea por familia, por un problema, no sé, alguien le chocó, usted tiene que contratar un abogado. Uno contrata un abogado. Aquí yo le puse un vale al lado, Jesús pagó todo. El pecado fue pagado, la vergüenza fue pagado, el dolor fue pagado, los errores ha pasado, el rechazo, la soledad, la esclavitud del pecado, todo fue pagado en Cristo. ¿Debo algo? No, Cristo lo hizo todo. Gloria a Dios por eso. Pero también me gustó esto que encontré, un contrato con mi abogado. ¿Cómo hago un contrato con mi abogado? ¿Cómo, cuando usted va a un lugar y dice, ¿ya cuántos son tu honorario? Bueno, a mí el abogado le dice, bueno, si ganamos, yo me voy con el 10%. Usted me tiene que dar el 3% de lo que gane del juicio. Pero aquí, ¿cómo contratamos a nuestro abogado? Reconociéndonos pecadores, buscando de él. Necesito su ayuda. Ya no lo voy a leer, pero me gustó mucho. Necesito un poco. Necesito tu ayuda para defenderme. Las acusaciones en mi contra son graves y soy culpable de ellas. ¿Ah? Vuelvo a decir, reconocer que a Dios le encanta a aquellos que van con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Ah, cuando la mujer pecadora entra a la casa si es que no me equivoco, de Simón, entra a la casa y lo que está ahí, si fuera profeta, sabría que esta es pecadora. Sí, el Señor lo sabe. El Señor sabe cuando una mujer con flujo de sangre se acerca. Muchos apretan al Señor, pero cuando hay un corazón humillado, esos reciben el perdón de Dios. Ah, oh Señor, si todos están apretados. No, no. Hay una que al tocarme salió virtud de mí. Ah, qué importante es poder ir al Señor y reconocer nuestra oración. Aquí esta oración tiene que ver con alguien que por primera vez, pero nosotros como cristianos constantemente. O sea, si yo estoy vivo en la mañana, mañana es feriado, y si usted despierta a las 7, 8 de la mañana y abre sus ojitos y se ve vivo, es solamente gracias a la misericordia de Dios. ¿Ah? Entonces, me encantó esto, reconocer que nosotros no podemos pagar los servicios del Señor, porque el servicio del Señor costó su vida, su sangre, no se puede pagar. Y me gusta también, les voy a compartir esta diapo, pero me gusta también el concepto que muestra en el sentido de que cuando de repente uno ve en las películas, el acusado se junta con el abogado y el abogado le dice, ¿lo hiciste? Sí, soy culpable. Es importante acercarnos al Señor también de esa manera. El Señor dice, ¿eres culpable? Soy culpable. Por eso vengo a ti, Señor. ¿Ah? Y lo que me encanta de este abogado, que este abogado gana los casos. Él gana los casos. ¿Ah?
porque en Cristo tenemos esperanza y confianza. Amén. Amén. Esto tiene que ver con Cristo, nuestro abogado. Vamos a pasar a otro tema. No sé, hasta ahí llega el tema del abogado. No sé si alguien tiene una pregunta antes de pasar al otro tema. Este es más cortito. ¿Nada? ¿Nada? ¿Seguro? A mí, Pastor, me gustaría hacer más que nada un comentario. Dígame. Aquí Carlos, ¿cómo está, Pastor? ¿Sí? Lo que pasa es que me acordé de un versículo que decía que Dios perdona nuestras rebeliones y se olvida que nos perdonó. Y lo estoy buscando y está en Isaías. En ¿Ya? Isaías 43, 24, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces también hay que también ver un comentario, tener presente que cuando cometemos un pecado, Dios nos perdona, Dios perdona el pecado. Entonces no hay que seguir atormentándose por el pecado. Es decir, hay muchos que piden perdón de sinceridad de corazón, pero en su corazón, en su mente, se siguen atormentando por ese pecado que Cristo ya perdonó. Entonces ese es el comentario que quería hacer, de que muchas veces pasa eso, es decir, Dios perdona nuestro pecado, Jesús, como dice usted, aboga por nosotros, el Señor nos perdona, pero sigue eso en la mente, castigándonos y tener siempre presente de que Dios nos perdonó y que no hay que seguir con esa culpa. Es como un comentario que quería compartir, Pastor. Gracias, Carlito. Y eso tiene que ver con algo súper importante. La gente que está en la cárcel, que paga, que cumple una culpa, cuando sale de la cárcel, ¿qué pasa con esas personas? ¿Quedan con los papeles manchados o quedan con los papeles limpios? Las personas que van a la cárcel. Manchado. Manchados, ¿cierto? Ellos pagaron, cumplieron sus años, cumplieron la condena, pero sus papeles quedan manchados. En Cristo no es así. Él se olvida de nuestros pecados. Eso no quiere decir que no seguimos pecando. ¿Y podemos cometer el mismo pecado? Sí. Pero también nos demuestra que el sacrificio de la cruz es perfecto. Es perfecto porque como lo vimos al principio, el sacrificio de Jesús en la cruz es por todos los pecados. Entonces, qué importante es saber que cuántas veces nosotros decimos, hermano, usted cuando ore pasa delante de Jesús, carga al Señor. ¿Y qué hace uno? Señor, te dejo esto. Pero cuando nos levantamos lo volvemos a tomar. Entonces, muchas veces, tomando el ejemplo de Carlitos, nos pasa eso. ¿Me entiendes? Sí, como le digo a mí, yo tenía una situación donde sentí en un momento que, Señor, necesito que me ayudes con esto. Esto es un recuerdo, una situación, quiero que lo saques. Y sentí en un momento, no sé, suplicar al Señor. O sea, Dios ya me había perdonado, ¿me entiendes? Pero estaba todavía en mí. Entonces, qué importante también, como dice, en Cristo no están los papeles manchados. Me gusta mucho la palabra en el Antiguo Testamento, cuando ¿cómo se llama el profeta Balaam? Balaam va a maldecir el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era malo, el pueblo de Israel era un pecador, el pueblo de Israel hizo rabiar mucho a Jehová. Pero cuando el profeta va a hablar, dice, yo veo a Jehová caminando en medio de su pueblo y los veo como huestes de Israel. Y dice, ¿a qué pueblo está hablando? ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ellos. Lo que nos hace santos, lo que nos va perfeccionando, lo que nos limpia, es su presencia. Él está con nosotros. ¿Por qué está con nosotros? No porque seamos santos, no porque seamos perfectos, es porque simplemente le hemos entregado y hemos confiado y creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Gracias, Carlito, por esa. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, ya pasamos al otro tema. Cristo Rey. Me gustó este dibujo, me encantó el dibujo de al lado, donde es interesante que ¿Ahora hay que decir algo? ¿Pía quieres decir algo? No, se ¿Pía? me marcó. Ah, perdón. Me gustó el dibujo de al lado de donde sale Jesús crucificado porque nosotros nos quedamos con este Jesús que fue crucificado, azotado, sangrado, que es muy importante. No estoy diciendo que, no que lo desvaloricemos. Pero recuerde que finalmente hay una parte que me encanta de la palabra de Dios que dice que Dios sufrió todas esas penalidades mirando hacia adelante. Todo lo sufrió a causa de lo que se venía hacia adelante.
¿Qué se venía hacia adelante? El perdón de los pecados, a la humanidad, aquel que le iba a recibir. Cristo iba a preparar morada para aquellos que creyeran en Él, y donde Él estuviera, nosotros también podíamos. Él todo lo sufrió mirando hacia adelante. Entonces me encanta, me gustó este dibujo, porque muestra a Jesús crucificado, pero entregando una llave. Recuerde que a Jesús lo crucifican y ponen arriba, cuando le ponen rey de los judíos, no es que creyeran que era rey, a él arriba, el papelito que le colocaban, o la tabla que le colocaban, colocaba el delito por el cual era crucificado. ¿Y cuál fue el delito? A él lo crucifican porque él dice ser el rey de los judíos, hijo de Dios. Y él, aún estando en la cruz, todo machacoso y todo el asunto, todo lo como es, él no pierde su autoridad. Y me encanta, me encantó este dibujo, no pierde su autoridad. ¿Ah? Dos ladrones al lado, y uno le dice a este moribundo que está al medio, ¿ah? Le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué hace este rey? Le entrega la llave. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, este reino, aún para el mundo, ¿qué son los reyes? Buena pinta, forma de caminar, pero a él no le importó. Dice que Isaías no habla, en él no había encanto, no había hermosura. Pero él sabía quién era. Él siempre, y aquí es súper importante, hay gente que piensa que Jesús, estando en la cruz, dejó de ser el Jesús divino. No, es un paréntesis. Es como que el Jesús crucificado en la cruz es el Jesús hombre. Cuando caminó Jesús en la tierra, en alguno era divino y en otro era hombre. ¿Cuándo era hombre? Cuando tenía hambre, cuando lloraba, cuando se cansó y cuando se enojó. Pero era divino cuando hacía milagros. No. En Cristo siempre cohabitó las dos naturalezas, lo divino y lo humano. Entonces, aún en la cruz, hay teólogos que dicen que Jesús en la cruz era un hombre, era el hombre. No. Jesús aún en la cruz era el Hijo de Dios, era el ser divino, el todopoderoso, como dijo el pastor Iván, nos enseñaba, el creador de todo, el alfa, el omega, que por él y para él fueron hechas todas las cosas. Él aún en la cruz, él sabía que era el rey. Amén. Y me encanta ese dibujo, para mí lo interpreto de esa manera. El rey, toma, ahí tenéis las llaves. ¿Quién tiene las llaves de la casa? El hijo. ¿Ah? Aquí es, y de repente algunos piensan que Jesús es sí o no. Y lo estudiamos en hebreo cuando nos vinimos el día miércoles, ¿se acuerda? Él no es un siervo, el siervo de la casa. Él es el heredero de la casa. Él es el heredero del reino de los cielos. ¿Ah? Y le pasa la llave a quién? A un ladrón. Me encanta, me encanta. Y Cristo es nuestro rey. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. 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 Y eso implica una gran responsabilidad. Perdón, me devolví. Ahí está. Aunque Cristo nació en una familia humilde y comenzó su vida como carpintero, Isaías profetizó algo especial sobre su nacimiento. Este bebé tan pequeño no solo iba a ser adorado por los pastores y los magos, sino algún día también iba a llevar el reino de Dios sobre sus hombros y ser aclamado como príncipe de paz. ¿Alguien puede leer Isaías 9, del 6 al 7, por favor? Isaías 9, del 6 al 7. Isaías 9, del 6 al 7. Amén. 6 al 7. ¿De cuál? Amén. 9, 6, 6 y 7. Sí, Isaías Sí, 9, del 6 al 7. En el nombre del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo no es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado es su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos Hasta el hará esto. 33, hasta Amén. el 7. Amén. Gracias. Esto Eh, sería hasta el 7. ¿Qué quiero decir algo acá? Hay mucha gente que piensa, especialmente los que no son cristianos, que el Cristo cuando vuelve lo vamos a ver, disculpe la forma que lo voy a decir, pero lo vamos a ver machucado, vamos a verlo como en esa humanidad, ¿ah? Pero se acuerdan que cuando Jesús ascendió a los cielos, dice que tal cual como lo vieron, volverá, pero él va a volver no de nuevo a hacer el sacrificio, él hizo la expiación una vez, ahora él va a venir con poder y gloria. Amén. Ah, él no va a volver a así como ya hagan conmigo lo que quieran otra vez. No, no, no. Él va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ah, Amén. ah. Y ahí se ven muchos que no crean van a ser avergonzados. Entonces, qué importante es también tener eso. Este Cristo viene, sí, pero no viene como un cordero sufriente. Ahora viene como aquel rey que viene a juzgar, ese rey que viene a tomar dominio, a buscar a su pueblo. ¿Ah? Y eso es súper, súper importante. Ya, por lo de Lucas 1, del 31 al 33, si alguien lo puede leer. Lucas 1. Y alguien que me busque Filipenses 2, del 7 al 8, y ahí aprovecha a leer del 7 al 11. Pero primero, por favor, Lucas 1, 31 al 33. Si alguien lo tiene. Lucas Yo tengo, 1, pero es una versión, si no es no problema. importa, léalo nomás. Del 30 al 33, ¿cierto? De 31 al 33. Lucas 1. A 31 ya. Dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Amén. Gracias, Pía. Ah, acá hay Amén. algo súper importante, tanto en Isaías como en Lucas se habla de que se le da el reino de David porque recuerden que el Mesías venía a través de la descendencia de David. Ya, por eso recalco un poco ese anuncio. Pero él será hijo de Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá con poder, ¿ah? Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Ah? ¿Se acuerdan qué fue lo que le reveló el Espíritu Santo a Pedro Dios. cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? El Hijo. Ah, amén. ¿Y quién se lo reveló a Pedrito? El Espíritu Santo. Exacto, El Padre. el Padre. ¿Alguien si puede leer Filipenses 2 del 7 al 8, por favor? Del 7 al 11. Vamos a leer. Filipenses 2 del 7 al 11. Amén. Amén. Dice en el nombre del Señor, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. 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 Finalmente, tengo una pregunta. Jesús aparece o nace cuando vino por primera vez
en un pesebre, humilde, con animalitos. Nadie le prestaba la casa a José o María para que tuviera su bebé. Pero cuando él regrese, ¿cómo le verán? Todo ojo le verá. Y vendrá machucado, vendrá en una en un caballo blanco, con poder y gloria. ¿Ah? Vendrá como rey, vendrá como soberano. ¿Ah? Ese es el Cristo que nosotros esperamos hoy, con poder. ¿Ah? Y finalmente, al principio, como se dice, despreciado, pero esta vez las naciones se avergonzarán por no haber creído al anuncio. Aquellos que en un momento se les predicó del Evangelio y decimos que Cristo viene y finalmente muchos dicen, no, así es locura, pero cuando vean al Señor con poder y gloria que vendrá. ¿Ah? Y todo ojo le verá, no solamente los cristianos, todo ojo le verá con poder y gloria. No sé si usted se alegra, pero ese es el Dios que yo espero, ese es el Señor que vendrá por los suyos. ¿Ah? Amén. Vamos a seguir. Cuando un rey, para ser rey, tiene ciertas cualidades que tener. Una, son súbditos. Un rey sin súbdito no es rey. Y un rey, si no tiene reino, no es rey. Un rey tiene que tener un reino. Y Jesús se acuerda que cada vez que, cuando él estuvo en la tierra, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el Rey y Señor, bajó a la tierra y acercó el reino y mostró las cosas del reino. Lo que un día se le reveló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no lo entendió. No lo entendió. Dios habitó en medio del pueblo de Israel. Luisa, un poquito, por favor. Disculpe. Entonces, Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Hoy Cristo reina en nuestros corazones. Hoy día el reino de Dios está en nosotros. Recuerda esa palabra cuando dice, no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino que en el corazón del hombre. Sí, nos debemos congregar, sí, como iglesia. Pero la Biblia dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Y Él está en nosotros. ¿Ah? Y qué importante entender que nuestro Señor es Rey y Señor de nosotros. Algo que a veces ocurre y no me gusta en lo personal, y no quiero entrar como en polémica, pero es cuando de repente pareciera que Jesús trabaja para nosotros. Es como que de repente gente que dice, Señor, hazme esto, hazme esto otro. No, Jesús no trabaja para nosotros, ni el Espíritu Santo trabaja para nosotros. ¿Ah? Nosotros somos sus súbditos, nosotros somos súbditos del Señor. Ah, y qué importante, hoy su reino, ¿se acuerda cuando estaba delante el emperador y Jesús le dijo, si ellos fueran de mi reino está en los cielos, yo podría mandar una hueste de ángeles, mi padre podría mandar huestes de ángeles, pero mi reino no es de aquí, no está aquí. Ni mis seguidores están aquí, ni mis súbditos están aquí. Ese reino es un reino celestial. Hoy Cristo reina en los corazones de sus seguidores. ¿Cuál es la prueba de que uno se ha sometido al reinado de Cristo en nuestra vida? Es que primero, nadie puede decir que Cristo es Rey y Señor si no ha recibido a Cristo en su vida. Amén. Pero también quiero dejar algo claro. Recuerde, somos súbditos del Señor. Cuando Dios le preguntó al profeta, ¿a quién enviaré? Envíame a mí, Señor. Qué importante es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que hoy yo haga? Hoy me presento delante de ti. ¿Qué quieres que haga hoy, Señor? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Esa también tiene que ser nuestra, aparte de orar para que Dios nos cura de nuestros pecados, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad.
Amén. No podemos decir que Cristo es nuestro Rey si no hacemos lo que Él dice. Y ese es uno de los grandes problemas de muchos cristianos. Y eso hace que uno hable mal, o la gente que no conoce a Dios, hable mal de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que no hacen la voluntad de Dios. ¿Ah? Usted dirá, no, pastor, está equivocado. Dios, el reino de los cielos, es comparado a un hombre que le dio dones y talento a las personas. Y aún entre medio de todo eso, hubo un siervo que escondió lo que tenía, no hizo lo que tenía que hacer. Hoy día hay muchos que no hacen, lo vemos, hablé el domingo de esto de ser hijo, pero también como entendiendo que Él es nuestro Rey, nosotros somos sus siervos. Y Dios nos va a pedir cuenta de las cosas que no hicimos. O sea, si aún no hacemos lo bueno, pecamos, dice el Señor. Sigamos. Aquí compara el reino de Dios. ¿A qué se compara el reino de Dios? Dice que Mateo 13, 31, 32, que para muchos hoy ser seguidor de Cristo es como, no, yo no quiero servir al Señor, pero pero siguen a cantantes, siguen a gente que son del TikTok, gente famosa, que siguen a un montón de cosas, pero consideran que es poco agradable servir a Dios o servir a Jesús. ¿Ya? Mateo nos habla de que el reino es comparado como un hombre que encontró una perla preciosa y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. O aquel que encontró un gran tesoro, dice, en un lugar y vendió todo lo que tenía para comprar esa tierra donde estaba el tesoro. La pregunta, y se la hago a usted, ¿usted ha dado todo por lo que ha encontrado en el Señor? ¿Será capaz usted de darlo todo por aquel reino de Dios? Hoy día vivimos en un lugar que hace calor, hay sufrimiento, hay muerte, hoy día hay maldad a causa del pecado, pero hay un lugar donde no habrá llanto ni dolor, donde estaremos siempre con Él, veremos su gloria, donde no hay sol ni nula ni nada que nos fatigue. ¿Vale la pena entregar todo por ese reino? ¿Alguien me puede contestar? Sí, ¿Cómo la pastor. piensan? ¿Cómo la piensan, ah? Sí, pastor. ¿Ah? Jesús le Vale la dijo, pena. Jesús le dijo al siervo, siervo malo y negligente. Vale la pena entregar nuestra vida y entregarle todo al Señor. De repente cantamos ahí los días domingos, te lo entregó todo, ¿ah? Todo es tuyo, todo te lo doy. Señor, me sumerjo hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos. Muchas veces no es así, no es así. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí. Irene, Sí. Claudia, Iván, Pía, Yaminé, ¿me aman? Abraham, ¿me aman más que estos? Todo aquel que haya dejado algo a causa de Dios, dice que el Señor le dará mucho más. Sé que usted no lo hace por los panes y los peces, pero ni una cosa que usted no haya dejado, Dios no le da a dar recompensa. Finalmente, este rey, como al principio en la cruz, entregó una llave. Hoy día nosotros, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Él nos ha dado un pasaporte como ciudadanos del reino. Ya no somos ciudadanos de este mundo, somos embajadores de Cristo. Por lo tanto, usted tiene que comportarse como un embajador de Cristo. Tiene que caminar en esta tierra como un ciudadano. Debemos ser ciudadanos de reino. Amén. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, Matías. Yo tengo que caminar confiado en el Señor. Para el pueblo judío, todo lo que vivimos aquí en la tierra es una preparación. Si sabemos servir a Dios estando aquí con pecado, con problemas, con dificultades, con enfermedades, con muerte, y si buscamos del Señor,
en estos tiempos y Dios no, y finalmente tenemos una vida conforme a la voluntad de Dios, téngalo por seguro que ya en el cielo tendremos nuestra bendición y nuestro galardón. Pero empieza Amén. aquí. Yo soy ciudadano del reino, entonces yo tengo que aquí en la tierra, no puedo, no sé si usted ha escuchado ese dicho, que de repente yo meto las manos al fuego donde mis ojos te vean. No, yo aquí soy ciudadano del reino, no voy a ser ciudadano del reino allá. No, hay gente que se porta cristiano en la iglesia, pero no se porta cristiano como cristiano, seguidor de Cristo, como siervo de Jesús, su rey. No se comporta como cristiano en el trabajo, no se comporta como cristiano en la educación de sus hijos, no se comporta como cristiano en salir a comprar, en tratar con otras personas. Se transforman. Cuando son cristianos, amén, gloria a Dios, aleluya, en la iglesia, santo es el Señor. Pero esta boca, dice la palabra del Señor, muchas veces donde sale maldición, bendición también sale maldiciones, malas palabras. ¿Por qué? Porque nos transformamos. Y no, Dios nos dice, y aquí nos hace una pregunta, ¿pertenezco al reino de Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pertenecen al reino de Dios? Amén. ¿Cuántos pueden decir, yo soy un ciudadano fiel de ese reino? ¿Ah? Yo aquí cuando yo camino en esta tierra, yo traigo un pedazo de cielo. ¿No? Es como cuando la gente que viene del sur se viene a Santiago, se trae la plantita del campo donde estuvo, se trae algo de su casa para tener recuerdos de donde ella. Si alguien vive en el sur, en Santiago, aunque vive en un departamento, su tierrita, su plantita que le recuerda dónde está. A nosotros nos recuerda que somos ciudadanos del reino constantemente. Yo traigo el reino de Dios acá a la tierra. Cristo dijo, yo he traído el reino de los cielos acercado. Y eso no es solo una labor de Jesús, también fue una labor de nosotros. Y aquí estoy terminando ya, solo una pincelada. En este contexto de rey y abogado, en este contexto que hemos estudiado de abogado, de rey, hay algo que nos espera. ¿Hay un periodo eterno después de la muerte? Sí. Y hay dos cosas que espera la humanidad. Y habla de este concepto de rey y habla también de un concepto de juicio, de trono, de tribunal. Uno es el tribunal de Cristo y el otro es cuando los que estén ante el gran trono blanco. ¿Alguien sabe la diferencia del trono del tribunal de Cristo? ¿Quiénes van a estar en el tribunal de Cristo y quiénes van a estar en el gran trono blanco? ¿Alguien sabe? No, no. Ya. La Biblia nos habla, y por eso quiero hablarlo del contexto y súper rápido, no quiero profundizar en eso, nos habla de dos grandes situaciones que van a pasar. Uno es el tribunal de Cristo. ¿Y quiénes van a estar en el tribunal de Cristo? Sus hijos, los cristianos. Todo aquel que se hizo hijo de Dios va a estar ante el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo no es para decir si eres salvo o no salvo. No, tú ya eres salvo porque aceptaste a Cristo en tu vida. Pero en el tribunal de Cristo seremos recompensados conforme hayan sido nuestras obras. No perdemos la salvación, pero ahí el Señor nos va a decir, buen siervo fiel. No, hay alguien que tiene ahí, no sé si quién es, pero alguien tiene el audífono vendido. Perdón. Entonces, ante el tribunal de Cristo, todos los cristianos seremos llamados delante del Señor y Cristo nos dará recompensas de todo lo que nosotros hicimos. ¿Ya? Y dice que nos dará nuestro galardón, nos dará nuestro... Vamos a ver, espera un poquito, por favor. Hay algo que está ahí. Hermana Giovanna se le enciende el cuadradito. Vamos. Ahí está. Entonces, el tribunal de Cristo, ¿quiénes van a estar? Los cristianos. No para perder salvación, sino que seremos salvos, pero en el tribunal el Señor va a decir, a ver, ¿qué es lo que hiciste? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuánto te di? 5 talentos, dele 5 talentos más. Pero
Pero también nos dice que seremos avergonzados. O sea, no perdemos salvación, pero el Señor dice, chuta, yo te pedí 10 cosas y me hiciste 5. No sé, no lo habla la Biblia de qué manera seremos avergonzados, ni tampoco usted va a perder la salvación. Pero si tuviéramos que imaginarnos, si el que hizo todas las cosas, el que hizo todas las cosas bien, yo creo que va a estar en la primera fila. Estoy dando un ejemplo, una hipótesis, porque la Biblia no lo dice. Pero si alguien que un día sí, un día no, y de 50 hizo 10, va a estar en la última fila. Estoy dando una hipótesis. Pero los cristianos estarán en el gran tribunal de Cristo. ¿Ya? Y el otro juicio que hay, este juicio o tribunal tiene que ver con el contexto de recompensas. Dios dará recompensa a sus hijos, conforme hayan sido sus obras. Porque el Señor dice, pagará a cada uno conforme, ninguno que haya dado un vaso a uno de los pequeñitos dejará de recompensa. Nadie que haya dejado padre y madre, todos van a recibir una recompensa. ¿Y esa recompensa dónde? En el tribunal de Cristo. Pero está el otro como contexto de juicio, y es ante el gran trono blanco. ¿Ah? Y en el gran trono blanco van a estar todos aquellos que no aceptaron a Cristo en su vida. Y dice que el mar entregará a sus muertos y los que hayan muerto resucitarán para vergüenza. Para vergüenza, para una segunda, serán condenados en este gran trono blanco, serán abiertos los libros. En el tribunal de Cristo van a ser abiertos unos libros, pero para ver tus obras. En el tribunal del gran trono blanco verán para tu juicio. Entonces, estos dos contextos que los habla el Nuevo Testamento, el tribunal de Cristo se habla, si es que no me digo, 1 Corintios, habla del contexto de que finalmente este contexto de abogado y rey se va a realizar en el fin de los tiempos. ¿Ya? Uno antes que el otro. El tribunal es primero para los cristianos. Aquellos que murieron sin Cristo seguirán durmiendo. Pero los cristianos, los que han perseverado hasta el final, el Señor le dirá, buen siervo fiel, ven, veamos tus obras. Toma, esto es tuyo, este es tu galardón. ¿Ah? Cuando alguien corría y ganaba maratones, en la corona de los trofeos se colocaban ciertas cosas que eran imágenes de los logros conseguidos. De alguna manera eso está representando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No se me relaje como cristiano. No se me relaje. ¿Ah? No se me relaje, porque aún nosotros como cristianos vendrá el momento. Ahora, no haga las cosas porque ay, yo quiero mi piocha de buen cristiano, no. Pero Dios nos va en el tribunal de Cristo a preguntar, ¿hiciste lo que te pedí? Y sería triste de 10 haber hecho 2. Por lo tanto, qué importante es estar en comunión con Dios. Vuelvo a decir, hablamos de que Jesús es el Señor. Qué importante es tenerlo, obedecer al Señor cuando Él nos manda a hacer las cosas. ¿Ah? En 2 de Corintios, si quiere lo anota, 5:10, sale todo lo que tiene que habla del tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10, ahí habla del contexto del tribunal de Cristo. No termina la sean, no es para decir, usted fue cristiano y ahora no va a hacer, no, aquí te partiste porque no hiciste nada, no. Ahí nosotros recibiremos recompensa. Es cuando los creyentes deben dar cuentas de su vida en Cristo. ¿Ya? Y aquí yo lo puse, me gustó, ya estoy terminando, dice, algunas cosas en las que seremos probablemente juzgados, probablemente, de acuerdo si cumplimos nuestra comisión. ¿Cuál es la comisión? Ir por el mundo y predicar el Evangelio. ¿Lo hicimos? ¿Fuimos victoriosos sobre el pecado? ¿Hemos tenido éxito en el control de nuestra propia vida? Y aquí yo lo puse con respecto a la lengua y le puse unos textos, yo le voy a compartir esta diapo. Si el fruto del Espíritu, porque finalmente Dios, ¿te acuerdas que hablamos de la obra de la carne? Del Espíritu y la carne, y hablamos también de los frutos. Y ustedes, ¿para qué? Es para que el día de mañana se diga, a ver, ¿dónde están los frutos? ¿Cómo se han manifestado esos frutos en tu vida? La Biblia menciona a los cristianos que recibirán coronas por los diversos aspectos de la vida cristiana. Uno de ellos se describe en 2 de Timoteo y otra en Santiago. O sea, querido hermano, ser cristiano implica responsabilidad. Wow. Yo pensé que no. En respuesta a los creyentes, dice que, ahí lo puse cuando se acuerdan en Apocalipsis, dice que
y los ancianos colocaban sus coronas delante del Señor. ¿Por qué son coronas? Porque hicieron la voluntad del Señor. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué será de nosotros? Ustedes estarán conmigo en el gran trono, en el juicio del gran trono. Dice, estarán conmigo. Y todo lo que hicieron, ustedes estarán conmigo alrededor mío juzgando, entregando. Estarán ahí. ¿Ya? Y con respecto al gran trono blanco, está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. El gran juicio del trono blanco que tiene que ver con los inconversos, con los que no quisieron recibir al Señor. Entonces, aquí ya dejo de compartir. Vamos a... dejar de compartir. Ahí está. Queridos, entonces, finalmente, este contexto de rey y abogado, aún en el final de los tiempos, se presenta. Como tribunal de Cristo, yo quiero, y entendemos que se puede perder la salvación, pero si somos fieles, llegará el momento que el Señor estará delante del gran tribunal de Cristo, y que me encantaría que el Señor me dijera, de 100 hiciste 51, 50 más 1. Entonces, por eso el Señor nos insta a ser perseverantes. Cristiano no es solo esto, Dios nos dará nuestras recompensas. Y se imagina usted, ahora usted dirá, pero chuta, si yo me pongo al lado de Pedro que no hizo, o me pongo al lado de, no sé, de Elías. Por eso, en hebreo, cuando habla de la fe, dice, aunque ellos alcanzaron gran testimonio, porque dice, usted lea Hebreo 11, que habla de la fe, aunque ellos murieron por causa de Cristo, fueron aserrados, pero dice, pero aunque hayan alcanzado buen testimonio, Dios nos los elevó para que todos de alguna manera alcanzáramos también la estatura. O sea, Dios, recuerde, y con esto termino, disculpe, pero me vienen cosas del Espíritu. ¿Se acuerda cuando el Señor dice que Dios llama a alguno a la hora tercera, ahora a la hora sexta, pero a todos les paga por igual? Amén. ¿Se acuerda cuando contrató a obreros para su viña? Y algunos que los contrató casi al final y trabajaron 2 horas. Pero finalmente el que hizo les pagó el mismo como el que trabajó todo el día. Amén. Entonces yo no sé cómo Dios me va a pagar, pero sí sé algo, Dios me va a pagar. Amén. Entonces, qué importante, no se deje estar como cristiano. Las obras no salvan. Lo que me salva es Cristo. Pero sin mis obras, Amén. la fe sin obra es. Muerto. Entonces hay muchas cosas, si Dios está tratando con usted y usted no la está haciendo, ponga esa cuenta. Amén. ¿Alguna Amén. consulta, pregunta hasta ahí? ¿Algo que decir? ¿Algún comentario? Espero que haya sido de su interés. Espero que me haya entendido. Si hay algo que no lo supe explicar, por favor, ahí usted me puede mandar por WhatsApp. Espero, disculpe lo apasionado de repente o esto de también avanzar, porque la idea es que no nos pille la hora. Pero también es súper importante que usted entienda y se quede con esto. Dios nos llamó para que demos frutos. Amén. Amén. ¿Ah? Y todo lo que no lleva frutos será echado en él. Entonces damos gracias al Señor primero porque Él intercede por nosotros, pero también debemos reconocernos, no nos quedemos con el Jesús Salvador, con el Jesús sufriente. Jesús es nuestro Señor y Rey. Y como le Amén. dije, muchas veces hay denominaciones y congregaciones que muestran a un Jesús como que les sirve, no. Yo le sirvo al Señor. Y la Biblia, lo bueno que dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Amén. Queridos, ya Amén. estamos finalizando. Espero que, vuelvo a decir, si hay algo que no se me entendió y me vuelvo apasionado por esto, que el Señor les bendiga. ¿Ah? Está clarito. Se le entendió bien. Está Amén. buena la enseñanza. Bien Amén. explícito. ¿Ya? Amén. Entonces, mañana, y aún cuidado con esto de los Halloween y todas las cuestiones,
Y también No, recuerde mañana cuando el hecho de ir a la iglesia, aún uno no sabe por qué cosas, pero cuando tenemos que ir y nos vamos, cuando de repente hay cosas que, o sea, Dios, todas nuestras obras, Dios nos va a dar recompensa. Ni un vaso de agua deja de tener recompensa. Nadie que haya dejado padre y madre deja de tener recompensa. ¿Cuáles? No sabemos. Pero también, como le digo, no se quede con que no, es que yo al lado de Pedro, pónganme al lado de Hitler, ahí yo voy a ganar. Pero no me pongan al lado de Pedro, no me pongan al lado de Elías, no me pongan al lado de Esteban. Pero en el Señor, Dios pagará a todos conforme han sido sus obras. Vamos terminando, vamos a orar al Señor.